Nos desplazamos a Venezuela. El presidente Nicolás Maduro compareció este viernes ante el Tribunal Supremo de Justicia, al que pidió validar su polémica reelección. Allí el mandatario tildó de escandalosa la ausencia del candidato de la oposición mayoritaria, Edmundo González Urrutia, en el proceso de revisión judicial de las elecciones del 28 de julio. Maduro fue proclamado presidente reelecto con el 52% de los votos frente a un 43% de su principal rival, González Urrutia. El Consejo Nacional Electoral no publicó el detalle del escrutinio, alegando un hackeo al sistema de votación. 12 días después sigue sin hacerlo y Maduro afronta una creciente presión internacional para que divulgue esas actas de los comicios que la oposición denuncia como fraude. Escuchemos parte de la comparecencia de Maduro ante el Tribunal Supremo de Justicia. Han acudido a la citación judicial y han cumplido con la ley 9 de 10 candidatos que participamos en el certamen electoral del 28 de julio. Solo un candidato se negó a dar la cara y a cumplir con la justicia. Solo uno. Es escandalosa la ausencia de un candidato que ya desconoció al CNE una y otra vez, que desconoce al máximo tribunal de la República, que desconoce al pueblo y que pretende desconocer la Constitución, que pretende autoproclamarse en base a un grito espurio de violencia y criminalidad. Se refiere a González Urrutia, que luego también nombra a Nicolás Maduro, y lo vemos ante el Tribunal Supremo de Justicia. Conectamos en Caracas con Óscar Schlenker. Óscar, el Tribunal Supremo de Justicia es criticado por la oposición de estar parcializado al chavismo. ¿En qué se basa esta acusación? Bueno, esta es una crítica que la oposición viene haciendo desde hace años, cuando las instituciones del país comenzaron a verse más ligadas al chavismo. Recordemos que las grandes protestas del 2017 comenzaron precisamente frente al Tribunal Supremo de Justicia por despojar de competencias a la Asamblea Nacional, de mayoría opositora en ese entonces. Así que la desconfianza de la oposición hacia el Tribunal Supremo de Justicia ya es de larga data. Además, algunas organizaciones civiles que le hacen seguimiento a las sentencias y dictámenes del TSJ también denuncian una falta de imparcialidad. Sin embargo, disidentes del chavismo que participaron en esta contienda electoral han acudido para comparecer ante el TSJ, también miembros del partido de la MUD y de los partidos que apoyaron a Edmundo González Urrutia, y algunos han dicho valorar lo que la sala electoral decida sobre las recientes elecciones. Óscar, he visto esa comparecencia de Maduro. El caso es que él dijo que no rehusó ninguna de esas preguntas del tribunal. Yo no escuché ninguna pregunta. ¿Conocemos esas preguntas del TSJ? No sabemos qué preguntas o respuestas se intercambiaron en esa comparecencia porque es a puerta cerrada. Sin embargo, Nicolás Maduro pidió que se publicara su comparecencia y la de los demás candidatos que han acudido al llamado del TSJ, a excepción de Edmundo González Urrutia, que en un comunicado dijo que no acudiría por estar en absoluta indefensión frente al TSJ y además temer de ser detenido. Pero bueno, ya culminadas estas comparecencias, el TSJ ahora pasa a un proceso de peritaje que podría extenderse a 15 días prorrogables. ¿Tenemos, Óscar, alguna reacción del presidente Maduro sobre el comunicado de Brasil, Colombia y México, donde piden que sea el Consejo Nacional Electoral quien muestre las actas electorales? Sí, bueno, Maduro se refirió al comunicado que hicieron en conjunto Colombia, Brasil y México y dijo que a nivel global hay mucha manipulación de los hechos promovido por los principales medios de comunicación, pero que él tiene el poder para vencer la mentira y que hablará con los presidentes de estas naciones y luego, con su debido tiempo, responderá a este comunicado. Recordemos que el comunicado, estos gobiernos, como bien dice, piden al CNE presentar los resultados de las elecciones que aún no se han hecho públicas. Óscar, en esa declaración a la que me refería de Maduro que escuchamos hoy, el diálogo multidimensional por la paz está convocado. También el político citó a Maduro en esas declaraciones. Me pregunto, ¿diálogo con quién?
Bueno, estos diálogos por la paz impulsados por el gobierno se han dado en el pasado con distintos resultados y diversos protagonistas. No siempre es con todos los sectores de la oposición. En esta oportunidad, Nicolás Maduro dijo que la convocatoria es para todos, pero con el requisito de respetar la Constitución, las instituciones, el Estado y al pueblo. Este diálogo podría también formar parte de una campaña para las próximas elecciones para proyectos comunales que ya el Consejo Nacional Electoral está programando para el 25 de este mes, de agosto, y donde solo participarán las comunas y los movimientos sociales del oficialismo. Muchísimas gracias por todo esto, Oscar Schlenker, en Caracas. Tenemos con nosotros en el estudio a la asesora para América Latina de la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad, Diana Luna. Diana, muy bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Escribes en un artículo, Diana, cito, que pocos casos en la historia moderna de América Latina dejan en evidencia cuál es el lado correcto. Hablas de indicios que apuntan en esa dirección. Háblame un poco más de esos indicios y no parece que Nicolás Maduro tenga intención de alguna manera, reconocer derrota alguna. Sí. Creo que sí estamos viendo un quiebre dentro de las fuerzas militares. Si bien no son las fuerzas militares del primer rango, sí vemos en el segundo rango, también en tercer rango, muchos que están que están dejando las fuerzas militares, también de los policías que se están sumando a las demostraciones. También vemos que la gente no tiene miedo, aún a pesar de las represiones de los más de 2.000 detenidos, más de 100 de ellos menores de edad. La gente está luchando por una democracia y también vemos una comunidad internacional que no ha avalado el triunfo, el triunfo que se ha autoproclamado Maduro y que pide este reencuentro de votos. Entonces creo que estos indicios muestran, más las violaciones de derechos humanos sistemáticas, que esto es más allá de izquierdas o de derechas. Estamos hablando de un régimen con tintes totalitarios. Vamos a hablar de esas violaciones de derechos humanos que comentas. Me gustaría preguntarte si crees que el clamor de las calles esta vez puede ejercer una mayor presión, porque aunque digas que haya fisuras en las Fuerzas Armadas, de cara para afuera están del lado de su presidente. Por ahora sí. De hecho, ayer vimos cómo el número 1 de las Fuerzas Armadas dijo que van a seguir respaldando a Maduro y que las elecciones fueron ganadas por Maduro. Sin embargo, hay que recordar que este reclamo de la oposición de Edmundo González y de María Corina Machado a las Fuerzas Armadas de estar del lado del pueblo sí está teniendo impacto. Y sí coincido en que las condiciones no son favorables. Vemos cómo las redes sociales, X, WhatsApp y muchas otras han sido bloqueadas. Cada vez la censura es mayor, pero yo sí veo una diferencia a otras elecciones, una diferencia a la vez que se buscó la solución vía Juan Guaidó. Esta vez el clamor de la gente, el miedo, el no tener miedo a las represalias, a salir encarcelado, es mayor. También hay que recordar que la situación económica es muy fuerte, le ha pegado mucho y también vemos cada vez a un régimen más aislado internacionalmente. Tu fundación, la Friedrich Naumann para la Libertad, realizó la coproducción de un documental, se llama Ecos de Libertad, con testimonios de detenidos en el helicoide, de testimonios desgarradores. Vamos a ver un fragmento, si te parece. 25-510-806. Era el número por el que me llamaban en la celda. Me trataban como un número, como una cosa. Pero no somos números, somos historias. Recuerdo que recibí tantos golpes que ya habían golpes que no los sentía en lugares. Cuando sentía que tenía la bolsa aquí en la cara. Bueno, es un documental que se puede ver en YouTube, Ecos de Libertad. ¿Qué más cuentan estas personas y cómo valoras la actual represión que se está viendo en las calles a opositores del régimen, la violencia, manifestantes, violaciones que ustedes denuncian a los derechos humanos? Cuéntame un poco más. Este documental es muy actual porque si bien solo muestra el testimonio de 3 personas, una de ellas menor de edad,
que pasaron se les acusó de terrorismo y terminaron siendo presos políticos en lo que iba a ser el mayor centro comercial, el Helicoide, que terminó siendo una cárcel para prisioneros políticos y en la que se cree que más de 300 prisioneros actualmente están pasando por torturas. Y esto es muy relevante porque actualmente hay más de 2,000 detenidos en los últimos 10 días en Venezuela que están siendo torturados y que si Maduro cumple su promesa van a ser llevados a cárceles de prisión, de alta prisión de seguridad, donde el crimen organizado es el que controla. Entonces, las violaciones a derechos humanos, solo por tener un mensaje en WhatsApp, son muy claras. Esta es una de las razones por que Naciones Unidas ha llamado a todas las personas que han sufrido de represión a reportarlo, para que cada uno de estos crímenes no sea impune y en algún momento sean las personas, las autoridades, haya una justicia, ya sea en La Haya. Nos queda poco tiempo, Diana, lamentablemente. ¿Cuál debería ser el papel, por ejemplo, de Naciones Unidas, de parte de la comunidad internacional, de la Unión Europea, ante una crisis política y social que se profundiza, como vemos, cada vez más? Yo creo que basta, hay que dejar el reclamo del reencuentro de los votos. Ya quedó claro que la oposición ganó. Es tiempo de reconocer al nuevo gobierno, Edmundo González, y que eso dé paso a la negociación. Si bien una negociación con garantías para Maduro, pero también una negociación en donde haya justicia para los altos mandos de estos crímenes de violación. ¿Pero no crees que se deberían de publicar esas actas electorales? Bueno, ya están publicadas y se han dado más de 10 días y de acuerdo a la ley venezolana tenían más de 48 días. Creo que el tiempo está a favor de Maduro y si la comunidad internacional sigue pidiendo estos llamados, creo que no vamos a ver muchos avances y creo que es importante continuar ya. Lo tenemos que dejar ahí, lamentablemente. Diana Luna, de la Friedrich Naumann Stiftung, de la Fundación, muchísimas gracias por estar con nosotros.